La geoesfera es la parte de nuestra esfera terrestre formada por las rocas y metales sólidos o fundidos, estratificada en diferentes capas y que representa la masa más importante de la Tierra. Durante el periodo de formación de nuestra Tierra, cuando se produjo su fusión total, los diferentes materiales que la componen se ordenaron por densidades y características químicas. Según estos criterios geoquímicos, la estructura de la geosfera está conformada por varias capas. Por un lado nos encontramos con la corteza, que es la capa externa o superficial de espesor y origen diverso, en donde se pueden diferenciar dos partes. La corteza continental, que es la capa de mayor grosor y de materiales rocosos más antiguos, y la corteza oceánica, que tiene un espesor menor y está compuesta por rocas geológicamente más jóvenes y de mayor densidad. Por debajo de la corteza se encuentra el manto, que llega hasta los 2.900 kilómetros de profundidad. Está constituido por óxidos de magnesio, hierro y de silicio en formaciones rocosas muy densas. En el manto se pueden distinguir una zona superior que tiene un carácter fluido y una zona inferior más compacta y densa. Por último está el núcleo, que es la parte más interna. Las presiones y temperaturas en el núcleo de la Tierra son enormes. Está formado fundamentalmente por hierro y alguna proporción pequeña de níquel. Es el motor de la Tierra, que por un lado genera el calor interno y además produce su campo magnético. La litosfera está formada por la corteza y la parte más superficial del manto. Se divide en una serie de grandes bloques rígidos denominados placas litosféricas que se desplazan sobre el manto parcialmente fundido, generando un proceso donde la capa litosférica se crea y se destruye. Esta teoría global que describe las fuerzas que modelan la superficie de la Tierra se denomina tectónica de placas. Se cree que el motor que mueve las placas son las corrientes de convección, que se crean cuando los materiales del manto, al calentarse, se hacen menos densos y ascienden hacia la superficie, en donde se enfrían y se hunden de nuevo a las zonas más calientes. Esto crea un patrón circulatorio de movimiento que desplaza a las placas. Las zonas donde las placas entran en contacto se denominan límites o bordes y pueden interaccionar de varias maneras. En los bordes divergentes, las placas se separan, abriéndose una fractura que es rellenada por el magma interno y creando nueva litosfera. Cuando los límites o bordes convergen, chocan y una de las placas se introduce debajo de la otra, en un proceso denominado subducción. Otro caso diferente se produce cuando los bordes de las placas se deslizan lateralmente, en paralelo una respecto a la otra. Estas zonas son fallas, en donde no se crea ni se destruye litosfera. Las interacciones de las placas litosféricas originan las deformaciones de la corteza que crean el relieve, producen el vulcanismo y también la actividad sísmica del planeta. La dinámica de placas es la responsable de la formación de las grandes cordilleras por un proceso que se denomina orogénesis. El preámbulo de uno de los procesos orogénicos más importantes comenzó hace 120 millones de años, cuando el subcontinente indio se separó de un continente llamado Gondwana. Millones de años después, empezó a desplazarse hacia la placa euroasiática hasta que colisionó y se formó la cordillera más alta de la Tierra: el Himalaya. Estas colosales montañas representan la fuerza interna de la Tierra, que en el curso de millones de años levantó el techo del mundo. Con una extensión de unos 2.500 kilómetros de largo, contiene 10 cimas que superan los 8.000 metros. De entre todas ellas, destaca el monte Everest, que con sus 8.848 metros es la montaña más alta de la Tierra. Son las últimas montañas en formarse, y su proceso de elevación todavía no ha acabado. El empuje del continente indio persiste y sigue incrementando la altura de algunas de estas cumbres. La magnitud de esta cadena montañosa determina el clima de la zona e influye sobre la climatología global del planeta. El aire húmedo que proviene del sur es interceptado por las montañas y elevado hacia arriba, creando grandes masas de nubes y abundantes precipitaciones. El Himalaya contiene en sus nieves y glaciares un gran volumen de agua dulce.
Una cadena montañosa de similar importancia es la Cordillera de los Andes, que recorre Sudamérica paralela a la costa del Pacífico. Se formó por el empuje producido por la placa de Nazca, al hundirse por subducción bajo la placa sudamericana, originando la elevación de la cordillera y también una gran actividad volcánica y sísmica. Otro complejo proceso orogénico se originó con la colisión entre la placa africana y la euroasiática, que creó el mayor sistema montañoso europeo, los Alpes. Con unos 1.300 kilómetros de largo, esta cadena montañosa contiene más de 60 cimas por encima de los 4.000 metros. Se formó por la elevación y plegamiento de diversas capas geológicas. Posteriormente, los glaciares modelaron la cordillera, creando picos piramidales como el Cervino, que con sus 4.478 metros es una de las cumbres emblemáticas de los Alpes. Todas estas grandes cordilleras no son solo formaciones geológicas. Sus glaciares y nieves perpetuas son enormes reservas de agua hoy amenazadas por el calentamiento global de la Tierra. Las fuerzas internas del planeta se manifiestan en los bordes o zonas de contacto de las placas, generando la actividad sísmica y el vulcanismo. Estas dos actividades se presentan a veces de forma violenta debido al empuje del motor de la Tierra. Los terremotos son liberaciones bruscas de energía que sacuden la corteza terrestre, causadas por la interacción de las placas litosféricas. El punto del interior de la corteza donde se genera el seísmo se denomina hipocentro y el punto de la superficie terrestre más cercano y localizado en la vertical es el epicentro. Las ondas sísmicas de los terremotos se transmiten por la superficie, ocasionando deslizamientos, hundimientos y fracturas que producen grandes daños según la magnitud e intensidad del seísmo. El vulcanismo se produce con la expulsión a la superficie del material fundido o magma del interior de la Tierra. Esto se realiza a través de grietas o fisuras de la corteza terrestre. La mayor parte de los volcanes se forman en los bordes de las placas, que son las zonas de mayor actividad, y sobre todo en los bordes constructivos como las dorsales oceánicas, donde se forma continuamente nueva corteza, por lo que la mayoría de la actividad volcánica se produce debajo del mar. En las erupciones, los volcanes expulsan al exterior elementos sólidos llamados piroclastos, materiales fundidos y fluidos como la lava y un conjunto complejo de gases. Los volcanes crean islas, montañas y nuevas rocas. Además, se encargan de reciclar gases y minerales de la Tierra.